Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día a la tercera parte de estos encuentros en relación a lo que es primer trimestre. Yo les voy a comentar que hoy vamos a estar como dando por cierre con la metodología en la parte de técnicas invasivas. Vamos a hablar sobre técnicas pasivas que realizo a menudo y después de la segunda parte vamos a hablar sobre castigo para resolver. Está sencillo, pasando todos los marcadores ecográficos que vimos en el primer trimestre. Pasando cada vez. Bueno, tenemos acá las técnicas activas, obviamente a las sociedades coreales, abreviadas, biosíntesis, cosíntesis, PGD. También es la que vamos a estar hablando. Y como les estaba comentando, vamos a hablar sobre técnicas y después les voy a presentar una serie de casos. Principalmente lo que es biopsia de vellosidades coriales y amniocentesis, que lo voy a abreviar así, BBC y amniocentesis. Lo importante en relación a lo que es esto, vamos a hablar de lo que es de la técnica, en relación al seteo del equipo y las distintas maniobras que se pueden realizar con un operador, dos operadores, bimanual, con pistola, sin pistola. Todo eso es cuestión técnica y se aprende. Lo más importante es ver qué es uno lo que está diagnosticando. Nosotros estamos en el año, como les decía, 2021, y las posibilidades diagnósticas que hay ante un tejido, genéticas, son infinitas. Entonces, siempre hay que enfocar en relación a los riesgos que se mantienen en relación a eso. Por lo general, lo tradicional en relación al resultado que uno valora y ve con una biopsia va a ser un cariotipo, en una biopsia de vellosidades coriales, un cariotipo por incubación directa, si siquiera hacemos el cultivo. Y ahora les voy a explicar por qué y qué parte del estudio y cuál es lo que estamos estudiando. Obviamente que tenemos que tener una indicación que puede ser, nosotros nos basamos en esto, en los hallazgos ecográficos patológicos, o tener un TN plus alterado con una bioquímica, o una edad de materna avanzada y que se mete la ansiedad madre, podemos hacer un ADN fetal en sangre materna, para si está la ecografía bien, o si bien quiere más precisión diagnóstica, tenemos la posibilidad de hacer una biopsia de sociedades coriales, que pese a lo que está instalado en el consciente colectivo, quizá quedó esa idea de los 80 de las pérdidas en relación a lo que es biopsia de vellosidades coriales. Y la metodología, cómo avanzó, más que nada en Sudamérica, Argentina, Uruguay, cómo avanzó por una cuestión de que los trials son pocos en realidad, y cada uno de manera va a optimizar esa metodología para obtener un mejor resultado con menor complicaciones médicas. Entonces, avanzó mucho. Yo me he formado, he pulsado con todos, hasta el año 2010, que estuve dando vueltas. Yo pulso en el año 2002, que empecé en el Hospital Rivadavia, junto al equipo de la doctora Canosa, Miguel Aguirre y demás. Después estuve también en el Hospital Italiano, también estuve con otros genetistas, en relación a lo que es privado, y requiere nada más que práctica, y hay distintas metodologías también en los centros privados de alta referencia. He hecho estos estudios, entonces me he nutrido de todas las técnicas y uno optimiza su propia metodología después. Bueno, dentro de lo que son las indicaciones, obviamente hay que ejemplificar con el resultado y qué es lo que va a estudiar. No es que es un estudio cuando la paciente recibe el resultado o va a hacer el informe, uno piensa y dice el genético medio normal, pero hay que saber por qué uno realiza ese tipo de estudios y qué es lo que focaliza y qué es lo que está sospechando. En relación al lugar de referencia donde me encuentro trabajando actualmente, que recibo todos los casos, entonces uno puede valorar y ver en los casos que no es una alteración cromosómica y llegas a un diagnóstico génico por recurrencia
o porque uno tuvo la posibilidad de estudiar y el paciente no se dispersó. Pero es muy importante establecer con ejemplos cuál es el resultado que vamos a obtener, que va a ser solamente un cariotipo de incubación en el caso de la biología. Ejemplo, un dibujo bastante antiguo, pero y se lo mostramos a la paciente, que es con control ecográfico permanente, se atraviesan todas las interfaces con una aguja que tengo en relación a lo que es la marca, pero se necesita sí o sí que tenga buen filo, porque si no le va a doler mucho más y va a ser más complejo en relación a la aguja en sí que tenemos. Entonces las técnicas que tenemos es a mano alzada, directamente sin la pistola sería, con la jeringa, que podemos hacer mayor aspiración y tenemos la posibilidad de utilizar un solo operador y poner el transductor y entrar en longitudinal, los dos, por sobre la aguja por donde entran los planos cutáneos, ponemos el transductor en longitudinal y vemos todo el trayecto de la aguja, se puede hacer con mano alzada. Y con pistola necesitamos sí o sí dos operadores, obviamente que a mano alzada también pueden ser dos operadores, un ecografista que tenga manejo en ecografía obstétrica, en ubicación de la placenta y saber cuando mueve qué planos está visualizando para no perder la visualización. Y con pistola de aspiración, sí o sí, al utilizar una pistola, no podemos manejar con el transductor y la pistola para hacer. Lo que tenemos como que tenemos una menor presión negativa, ahora les voy a explicar por qué, entonces necesitamos más tiempo en punción. En realidad la aguja adentro de la placenta, también se lo ejemplificamos a la paciente, no está más de 15 segundos, no más de 15 segundos, quizá con la pistola de aspiración un poquitito más, pero no es más el tiempo que eso. Obviamente la jeringa que usamos es de 20 centímetros cúbicos, y obviamente la pistola tiene que estar adecuada para ese tipo de jeringa. Con la pistola obviamente vamos a tener un tope en la presión negativa que vamos a obtener, que va a ser menor, porque nosotros lo que hacemos es biopsia, cortar y aspirar mediante movimientos de up y forward que nos dejan avanzar y poder cortar la velocidad y al mismo tiempo aspirarla. Hay veces que con solamente dos, que serán 5 segundos, una buena calidad de muestra, más que nada haciendo con la mano alzada. Siempre todo el equipo de lo que es la parte de genética prenatal tiene que estar acostumbrado a recibir ese tipo de vegetamos en el medio de cultivo o en solución fisiológica y heparina. Si estamos complejos para conseguir un poco de RPMI con GEPES heparinizado, podemos utilizar solución fisiológica estéril con mínimamente heparina y estar acostumbrado con el número de aguja que vamos a obtener, porque vamos a tener distintas calidades. Si yo punzo con una aguja 18G va a ser muy distinto a una vellosidad que yo punzo con una aguja más fina de 21. Entonces, cada centro, cada lugar, 19 lo mismo, punza con agujas distintas en relación a lo que es el manejo posterior de la muestra. Lo mismo la cantidad de heparina que se le pone, ya que la heparina inhibe la mitosis, entonces no hay que pasarse mucho en la heparina. Por eso son todas cuestiones técnicas a tener en cuenta con el equipo de citogenética. Ahí teníamos, perdón, la Cameco, que como ven, tiene un tope para ponerlo y un tope para el vacío. Si ustedes tomamos una jeringa de 20, podemos hacer el vacío un poquitito más de 20 incluso. Puede ser un vacío si estamos con la mano alzada. En cambio, si ponemos la jeringa aquí, por cuestiones obvias, sobrepasa el número 20, el tope, que se llega a
obviamente que tenemos de 2 a 3 centímetros cúbicos de medio de transporte que ya está ocupado con la jeringa, entonces va a ser un poquitito menos. Al haber menos vacío, tenemos que estar un poquitito más de tiempo. Estas son las agujas, como yo les decía, no tengo un conflicto de intereses, obviamente. La marca japonesa Terumo es la que más filo tiene, entonces es mucho más sencillo pasar las interfaces, a la paciente le duele mucho menos. Ahí tenemos el mandril, con esta podemos hacer la toma doble también, vellosidades coriales y amniocentesis. Yo te voy a contar cómo se realiza eso con una sola punción y con esta misma aguja de 21. Obviamente que la vellosidad que sale con la aguja 21 es mucho más chiquitita, más friable y no está tan arborizada como puede ser una muestra en microgramos que se traduce cuando lo ponemos en una placa de Petri de, por ejemplo, punzar con 18. Pero 18 es un flor de caño y realmente a la paciente le duele mucho. Incluso es muy rígida la aguja de 18, ya de 18 a 19 es un cambio bastante grande. Ni hablar con la 21, que puede que la Terumo cuando la puede mover, se mueve perfectamente y a la paciente no le traduce ese movimiento a el útero. Porque en realidad lo que le molesta a la paciente, ahí vemos, bueno, una aguja, son agujas de punción lumbar, obviamente no tienen que estar, no tienen que tener las marcas y no tienen que tener Se cortó el audio del doctor. Esperamos un minuto a ver si lo podemos solucionar. No sé si el doctor nos escucha. Ahí está, se le debe haber cortado la transmisión por la señal, pero esperamos un minuto que ahora seguramente vuelve. Ahí está, perfecto. Doctor, ya lo tenemos de vuelta. Hola. Hola, ahí te escuchamos bien. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. ¿Todos escuchan bien? Pueden confirmar en el chat. Qué bárbaro, che. Bueno, no sé qué pasó. Y bueno, problemas de conexión. A todos nos pasa. No te preocupes. Bueno, fue la primera vez que pasó, che. Sí, retomamos sin problema. Dale, ahí avanzó. ¿A mí ya me escuchan? ¿Ven mi pantalla compartida? No, la pantalla compartida no. Solamente te vemos y te escuchamos. Bueno. Ahí va. Está perfecto. Bueno, yo creo que nos quedamos acá en la parte de vacío. Obviamente con la pistola no vamos a tener un vacío mayor que haciendo la mano alzada. Podemos llegar a un vacío mucho menor. Fíjense, ahí tenemos el ejemplo del medio de cultivo, que ya ocupa un poco de lugar en lo que vamos a hacer la parte del vacío. Creo que, disculpen, acá. Esta parte no sé si la escucharon, utilizamos una bolsita estéril, puede ser un guante estéril y lo damos vuelta sobre el transductor para poder manejarnos más libremente si la paciente hace una contracción y demás. Esta jeringuita tiene un poquitito de parina para pasarle a la aguja previamente antes de entrar. Esa es una metodología que la pueden utilizar y siempre todo en un campo
estéril. En realidad, muchos preguntan sobre la anestesia. Yo ya le adelanto que la anestesia no puede ser, porque si no tiene que ser una peridural, ya que donde molesta y duele es la serosa. Por lo general, si utilizamos una buena aguja, principalmente Terumo, BD o Phoenix en ese orden, no va a haber problemas de dolor ni nada. En lo largo de mi vida de punción, solo una vez me tocó una paciente que solo sí o sí quiso punzarse en un quirófano y tuvimos que sedarle y demás, pero no se indica eso. Una paciente, digamos, bastante especial y bueno, pero una sola vez. Obviamente, bueno, acá teníamos la Cameco, no sé si la alcanzaron a ver, la tradicional, y vamos con la biopsia con un ejemplo. En la entrevista tenemos que tener, como les decía, previamente acá la dieta, yo ya no la estoy indicando nada, obviamente los requisitos y aclarar siempre la repetición de la muestra. Nunca se repite una muestra, pero alguna vez les va a tocar entonces, y la posibilidad de pérdida de embarazo. Y vienen en claro la interpretación de resultados y obviamente la lectura y la entrega del informe. Y ejemplificar. ¿Por qué ejemplificar? Decirles específicamente, vamos a tener un diagnóstico de una alteración cromosómica, si llega a ser positivo, del cual no vamos a poder sacar ese cromosoma que está de más y poder seguir el embarazo. Yo sé que acá son todos profesionales y demás, pero hay veces que hay que ejemplificar para que quede bien en claro que uno no va a buscar después, obviamente, un tratamiento en relación a lo que está diagnosticando. Obviamente que tenemos que tener HIV, hepatitis B, un consentimiento informado, la hoja de dieta y reposo, la dieta ya no la doy más, y si estamos en 18 semanas, salvo que sea un RBF y haya que jugar un poquitito más. Para eso lo que yo hago y establecemos es el llenado de la vejiga, un poquitito más, que venga con una vejiga un poquitito, con 2 vasitos de agua y sin orinar, para poder usarla como báscula y tengamos la posibilidad de vaciarla un poquitito para ubicar la placenta, si no conocemos a la paciente, si ya sabemos que está la placenta anterior o es fúndica, si está en una posición que es favorable porque la vimos previamente, no la vamos a hacer preparar para nada, pero si no la conocemos, venir con un vasito de agua, 2 vasitos de agua, sin orinar, para obtener esa vejiga llena y usarla como báscula para poder valorar y ver el camino que tiene que tener la aguja por sobre la placenta. No se olviden que la placenta en un diámetro anteroposterior mide lo que mide las semanas de edad gestacional. Si es un embarazo de 11 semanas, bueno, directamente va a medir 1 centímetro la placenta. ¿Está? Y en relación, si estamos de 12, lo mismo, van a ser 12 milímetros y así. Y va a depender mucho de la posición. Entonces, el lugar de juego donde tenemos que hacer el up y forward amniocentesis es mucho más sencillo, pero el lugar de juego donde nosotros tenemos que hacer el movimiento para cortar y aspirar siempre en vacío, es muy pequeñito. Entonces, tenemos que poner la aguja en el eje mayor en donde está esa torta placentaria para poder movernos libremente. Obviamente el operador tiene que saber dónde seguirnos. Obviamente que dentro de estas técnicas invasivas entra dentro de lo que es el diagnóstico prenatal. Y lo más importante y lo que va cambiando, digamos, es más que nada el asesoramiento genético. La parte técnica podemos optimizar nosotros un poco y va a ser siempre una cuestión técnica. Lo que siempre es un desafío es el asesoramiento y cada núcleo familiar con sus antecedentes genéticos. Entonces tenemos la optimización, como yo les decía previamente en las clases anteriores, que optimizaba el equipo para un TN, para distintos tejidos de la placenta, según los hábitos que tienen las pacientes. Lo mismo para una punción de vellosidades coriales, en donde los focos, la persistencia y la calidad de la imagen no es necesaria nada más que para ver la ecorefringencia de esa aguja
tanto sea por la metodología para ver todo el trayecto o como la yo uso con lateralidades y profundidades y que solo vemos el punto correfringente. Entonces, es muy necesario y muy importante tener seteado el equipo perfectamente para poder ver y no perder nunca la posición de esa aguja. Obviamente que es más que nada, una vez que uno adquiere una destreza, es más que nada sensación, parece que estás como en una gelatina, es muy distinta a las durezas, obviamente, cuando uno toca con un lápiz algo, vos sentís la diferencia, si es una esponja, si yo te cierro los ojos, vos tocas con un lápiz, vas a ver si es una esponja, si es una mesa, si es un bolso, si es un almohadón, se entiende por las distintas resistencias que tiene. Lo mismo, uno siente dónde está y en cada interfase, incluso si el útero es más miohiperplásico, si tiene miomas, uno lo siente en las manos y demás. Por eso hay que optimizar el equipo y eso más que nada, como yo les digo, vayan a un seteo crudo de cardio fetal, que es donde se apagan casi todas las persistencias, se apagan las armónicas y donde se ve para ver el movimiento y es la imagen más pura en relación a lo que es. Si no, cuando uno mueve, la persistencia y con los focos tarda en hacer la imagen, por más que el equipo sea de altísima gama, si le ponemos la persistencia, los focos, la definición, todo en su máximo esplendor para el equipo, entonces va a tardar y siempre vamos a estar desfasados milésimas de segundo, lo cual va a ser muy importante. Acá les dejo esta hoja que está en un capítulo de lo que es fetoneonatología quirúrgica en el libro que salió del Garrahan, que me invitaron a escribir el capítulo ya hace un par de años, y bueno, y ahí está, y más que nada hicimos hincapié dentro de lo que es la parte más sencilla, y también haciendo hincapié en la parte del seteo, que es bastante importante. Obviamente lo pueden leer después. En las complicaciones. Las complicaciones básicamente son estas: metrorragia, hematoma subamniótico, desencadenando en la pérdida del embarazo. Si vamos a hacer punciones, obviamente vamos a tener, estas son las complicaciones de la amniocentesis, vamos a tener estas complicaciones. Lo que hay que tener en cuenta siempre y ejemplificar, por lo general, si el embarazo, la metodología, digamos, viene con un TN+ y tenemos una translucencia que está en un límite y las hormonas dieron con un parámetro para que los riesgos sí vayan en un punto de corte que puede ser arbitrario según el centro, yo me manejo con 1 en 300 del número de corte para el TN+. 1 en 300 o más, 1 en 200, 1 en 100, 1 en 301 y ya da negativo. Pero eso en distintos centros, ¿tá? Hay centros europeos, americanos, que con un riesgo de 1 en 1000 ya le piden el ADN fetal en sangre materna, ¿tá? Porque bueno, la economía es distinta. Acá nos sale un poquitito más porque no se realiza aquí todo, entonces hay que mandarlo y la contra, digamos, que tenemos es eso, el costo. Pero en realidad también es muy bueno. Pero si queremos diagnóstico tenemos que caer en estas metodologías. Entonces, como les decía, el número de corte es arbitrario. Yo 1 en 300 porque la bibliografía internacional, el número de pérdida que te dice es de 1 en 300. Entonces uno equipara la pérdida por la metodología y el riesgo a padecer esa enfermedad. Entonces cuando supera eso es cuando se indica. En centros en Buenos Aires manejan 1 en 500, otros 1 en 250, eso es totalmente arbitrario. Lo que yo les digo siempre es que ante la sospecha de una anomalía genética y tenemos una translucencia y vemos, como vamos a ver en los casos que yo les muestro después al final, digamos que la alteración tiene una alta frecuencia y tenemos una malformación, un onfalocele enorme y demás, estamos ante la sospecha alta de que hay una anomalía genética. No sabemos cuál, vamos a investigar las cromosómicas. Entonces la posibilidad de pérdida es mucho mayor. Siempre en la bibliografía internacional, cuando se habla de pérdidas del embarazo, están en ese pool, están los embarazos normales y los patológicos. Y obviamente los que vienen patológicos van a ser mucho mayor la posibilidad de pérdida. No es lo mismo hacer una punción a una sospecha, a una trisomía 18, que el 100% tienen cardiopatías,
a hacer uno que vino un perfil bioquímico con una TN intermedia, y que quizá por ahí tenga una cardiopatía, pero sea una CIB y tolere mucho mejor la vellosidad corial. Entonces eso hay que ejemplificarlo bien. Como ejemplo de las que he sabido, siempre las que se pierden los embarazos, acá las complicaciones de la amniocentesis, obviamente líquido amniótico, contracciones, oligoamnios, siempre son las que tienen problemas. Las que tienen problemas son las que tenemos alta sospecha y después tenemos el diagnóstico definitivo por el cariotipo y vemos que hay una alteración cromosómica numérica más que nada. Bueno, la principal diferencia acá en lo que hago es esta, que en la semana de la gestación nosotros biopsia, vellosidad corial, amniocentesis, obtenemos vellosidad corial desde semana 11 en adelante, y la amniocentesis tenemos que esperar a que se fusionen las caducas para no cortar y romper esa membrana amniótica. Los porcentajes diagnósticos son exactamente iguales. Dependiendo de qué metodología podemos hacer y el resultado que tenemos, las principales características son que, biopsia de vellosidad corial en semana 11 y amniocentesis en semana 16. Y acá, el informe, acá lo podemos tener en 3 días. 7 es lo tradicional. Un convencional en vellosidades coriales podemos tenerlo en 3 días. Y 20 a 30 días en amniocentesis, siempre hablamos de cariotipo, ¿está bien? De cariotipo. Si hacemos un FISH, obviamente que vamos a tener el resultado en 7 días en amniocentesis, pero solo la información de ese cromosoma estudiado con la fluorescencia. Lo mismo si hacemos un QF PCR prenatal. ¿De qué depende la elección uno de otro? Por defecto, siempre vellosidad corial. Siempre vellosidad corial. Hay centros que también lo que realizan es el cultivo de la vellosidad. Nosotros cuando analizamos biopsia de vellosidades coriales, ¿por qué tarda menos? Porque no tenemos que hacer cultivo. O sea, hacemos directamente la incubación, se corta, ya están en división el citotrofoblasto. ¿Está bien? El sincillo no. Son 2 porciones las que tenemos en el corio. Entonces, el citotrofoblasto está siempre en división. Primer trimestre, tomámoslo por eso, es más friable y más fácil realizarlo en el primer trimestre y no en el segundo o en el tercero, porque no hay células mitóticas. El índice mitótico de la placenta es mucho menor. En el primer trimestre es mayor, entonces directamente nosotros obtenemos ya están las células en mitosis, lo único que hay que hacer es cortar esa mitosis, bandearlo y mirarlo al microscopio óptico. Entonces el resultado es mucho más rápido que en un líquido amniótico que tenemos que cultivar, va a ser un poquitito más sensible, digamos va a ser un poquitito de 0,05 de sensibilidad mayor, porque son células que se desprenden del bebé, pero tenemos el paso del cultivo, que tarda 3 semanas. ¿Se puede cultivar también la vellosidad? Sí, y es bueno, sí, porque vamos a obtener el valor de 2 tejidos, entonces ahí vamos a disminuir los mosaicismos. Ahí fíjense que valoramos las interfaces, donde tenemos el plano muscular, la serosa, la cavidad abdominal, miometrio, cavidad amniótica y placenta. Todo eso es lo que tenemos que pasar en una placenta fúndica posterior. Vemos que tiene una pequeña contracción anterior, eso nos hace traer a las placentas que son posteriores, incluso cuando la paciente inmediatamente, fíjense ahí como pongo el dedo, y ya valoramos y vemos a qué altura vamos a tomar. Entonces hay que tomar la altura y la lateralidad. El relleno vesical medio es bueno para cuando lo vaciamos, se realiza una contracción en el miometrio y por lo general nos favorece en las placentas posteriores. Entonces, marcamos la lateralidad con el transductor, obviamente, en transversa, y la altura con la longitudinal. Entonces, marcamos en distintos planos la altura con un lápiz dermográfico y es donde vamos a poner la aguja inmediatamente. Es importante, ahí está, ahí ya estamos entrando con la aguja, fíjense, se ve un punto de correfringente, ahí pasamos las interfaces y llegamos a la placenta. Cuando llegamos es como que llegás a una gelatina, se nota en la punta de la aguja. Obtenemos ahí ya nos tenemos en lugar, estamos con la aguja solamente, sacamos el mandril, vemos si en el mandril
Si vemos si en la aguja sale un poquitito de sangre, nos tenemos que mover, porque quizás estamos en un lago que no vemos, nos movemos para arriba o para abajo, ponemos la jeringa y ya aspiramos al vacío y ya empezamos a hacer los movimientos de up y forward. Ahí siempre el seguimiento que hace ven, ahí estamos con los movimientos up y forward. Perfecto. Cómo mueve de arriba a abajo. Y obviamente que vamos a sacar la aguja aspirando. Ahí va a estar la principal diferencia también. Obviamente no vamos a salir aspirando el líquido, porque aspirás todo y se contamina la muestra. Y no hay que mover nada en un líquido amniótico. Fíjense cómo hacemos los movimientos de up y forward, tratando de recorrer un poquitito la placenta y saber de dónde llega a dónde llega. Lo más importante es hacerse una visión tridimensional en la cabeza antes de entrar y saber dónde está la placenta, de la torta placentaria dónde está y para dónde me puedo mover mejor. Para abajo, para arriba, para la izquierda, para la derecha, porque los movimientos los podemos hacer así. Lo mismo acá. Tenemos una placenta anterior. Si punzamos con mano alzada y visualizando toda la aguja con el transductor y que se vea todo el trayecto, podemos entrar más arriba y ver todo el trayecto. Yo utilizo las lateralidades y entro y veo el punto. Así es como me formé y donde me siento más confiable. Puedo hacer de las dos maneras. En realidad, si tengo problemas con el operador que me ayuda, realizo la otra metodología. Podemos poner también el transductor en transversa, pero saber qué es lo que estamos visualizando en relación a eso. Cuando lo ponemos en transversa va a estar o por encima o por arriba de la aguja. Siempre, si lo tradicional es seguirlo en longitudinal, ponemos en longitudinal y va a estar de costado. Y nosotros en los puntos de la lateralidad y de la profundidad. Y el plano ecográfico, el haz de ultrasonido, va a cortar exactamente donde están esos puntos y dónde me puedo visualizar. Con el transversa, con la posición en transversa también se puede hacer. Este es un embarazo un poquitito más grande. Se marca primero, vemos hasta dónde podemos pasar, marcamos con el dedo y siempre la aguja la vamos a ver como ese eco bien refringente, muy importante, saber hasta dónde nos podemos mover, ¿está? Para no pasar a la cavidad amniótica, porque ahí vamos a provocar una hemorragia y las probabilidades de pérdida de hematoma son mucho mayores. Fíjense a dónde tenemos que ver. Siempre al principio, cuando uno se va viendo, lo que podemos hacer, la aguja mide 9 centímetros, entonces podemos medir cuánto miden las interfaces, hasta dónde podemos llegar con la aguja si llegamos hasta el fondo. Hoy los ecógrafos permiten una visualización muy buena, y si uno tiene experiencia en relación a lo que es intervencionismo con movimiento y demás, no es muy complicado la realización de este tipo de metodología. Fíjense, los movimientos up y forward son clave. No podemos entrar y quedarnos quietos y hacer así nada más y aspirar. Más, yo ni siquiera como uso la pistola Cameco, entro con la aspiración bien atrás, entonces no es necesario, con dos movimientos, con dos bombeos que hago así, ya está. 3 bombeos y ya tengo un montón de muestras. Bueno, valoración de interfaces. Piel, tejido, ahí está en amarillo, piel, tejido celular subcutáneo, plano muscular, serosas, cavidad abdominal, obviamente que no haya ningún intestino por ahí, miometrio, cavidad amniótica y placenta. La placenta acá está posterior y fúndica. Fíjense que no hay ninguna asa intestinal interponiéndose, es muy importante, tiene que estar en contacto directo, el útero. Valorar si hay algún lago placentario. Obviamente que tenemos la inserción funicular, la del cordón umbilical, que tenemos que tratar de evitar, ¿tá? Porque eso provoca bradicardias y no vamos a obtener muestra. Ahí está, la inserción en rojo se ve, la inserción funicular, que siempre hay un pequeño laguito en la placenta, que vamos a tratar de sortearla. Está bien con milímetros que pasen
por ahí no hay problema, pueden ponerse antes o después. La aguja obviamente tiene que entrar en paralelo a la posición de la placenta. Ahí marcamos las interfaces, fíjense que es finito, ahí ya entramos y ya estamos moviéndonos, ahí está la punta de la aguja, si la ven, viene con refringente. Es muy importante para el que lo sigue, ahí pasamos el lago y nos vamos un poquitito más abajo. Cuando está mirando la punta de la aguja, tiene que haber una sombra, porque así estamos viendo la punta, si no estamos viendo cualquier otra parte del trayecto, ¿se entiende? Fíjense que si no vemos la punta ecorrefringente ahí con la sombra, no estamos viendo la punta perfectamente. Fíjense, ahí pasamos un poquitito más abajo de lo que es el lago, seguimos aspirando, fíjense el movimiento que se ve, y obviamente sacamos la aguja aspirando, ¿está bien? Sacamos así en aspiración, hay veces que se queda tapada, tenemos que tener mucho cuidado y tener toda una campana estéril para poder valorar y ver la muestra inmediatamente para ver si es necesario tomar o no. Hay veces que viene sanguinolienta, otras veces que viene más limpia, a veces la podés valorar directamente en la jeringa, otras veces la tenés que poner en una placa de Petri para poder estimar y ver eso. Fíjense, acá tenemos en otra paciente con una placenta posterior, ahí vemos en la parte ecográfica que ya vemos que tiene una translucencia aumentada, obviamente está indicado por alteración ecográfica o alteración del TN plus completo, seguramente, y morfológica. Vemos la lateralidad, la altura, a dónde llega la placenta, los lagos por donde va a pasar, para tomar primero la altura, ahí es en un corte longitudinal, fíjense cómo está la vejiga, ¿no? Entonces estamos en un corte longitudinal, diagnóstico por imagen en primer año, ecográfico, cómo identificamos, está triangular la vejiga, es longitudinal. Entonces la placenta es bien posterior y fúndica, ahí tomamos la altura, por dónde va a entrar, por dónde va a pasar la aguja, en relación a lo que es la altura. Ahí ponemos que lo podemos hacer con el dedo, con el mismo lápiz dermográfico. Perfecto. Fíjense hasta a dónde no tenemos que ir. Y es importante una vez que tomamos las latitudes, tanto de lo que es la profundidad como la altura, entrar inmediatamente. Porque si hay una pequeña contracción nos va a cambiar el trayecto de la aguja con probabilidad en relación a después fisurar la bolsa o algo. Obviamente, fíjense que para fisurar la bolsa y demás, como no están fusionadas las caducas, hasta que llegue tiene que pasar por el celoma y demás, pero hay regiones que sí están en contacto, entonces hay que tener en cuenta y manejarse siempre en la placenta. ¿Está bien? Fíjense que lo que más demoramos es en preparar todo, ver hasta dónde llega la lateralidad. Ahí estoy yendo y barriendo con el ultrasonido a ver en qué plano de la piel hasta dónde llega. Podemos ver la lateralidad sí también, no solamente en transversa, sino en longitudinal y viendo acá está, acá está, acá está, acá no está más. Entonces yo ya sé hasta dónde me puedo mover. Después esto te lo da la práctica, no te vas a mover muy adentro, hacer movimientos bruscos y demás, pero siempre chiquitos, pero contundentes, para que corten esa vellosidad. Y saber, por eso yo les digo, hacerse una idea tridimensional de la ubicación placentaria para poder estimar y ver todos los movimientos que uno puede realizar. Ahí estamos siempre, es importante ver que no haya ningún hematoma, porque eso es una contraindicación a la realización de un estudio. Salvo aclararle bien a la paciente y demás, pero saber que ante un hematoma las posibilidades de pérdida del embarazo son mucho mayores. Incluso si está en el trayecto de la aguja,
es la probabilidad que sea grande, incluso en el momento que hacemos la punción, es mayor. Fíjense ahí, hizo una contracción en la pared posterior y cómo cambió esa placenta. Este video está puesto para ver cómo hacemos juegos con el llenado y el vaciado vesical y que cambian un poco la posición. Fíjense que ya acá hay una pequeña contracción, ¿ven? De miometrio. Entonces eso la horizontalizó un poquitito a la placenta. Entonces, con la metodología que yo hago, yo prefiero que esté más vertical. Igual con esa placenta. Ahí vamos a poder entrar. Acá es una paciente que la placenta está bastante cerquita, no hay un plano de tejido celular subcutáneo aumentado, para lo cual, fíjense, todas esas imágenes que tiene la placenta están en relación a la patología fetal que había. Por lo general, incluso, ven, ahí veo la lateralidad, cuando uno ve la vellosidad y en úteros que son así, que no son miomatosos ni nada, cuando uno obtiene la vellosidad, y no les digo cuando uno está aspirando, pero sino cuando pasás a la placa de Petri o la ves directamente en la jeringa, y es toda una vellosidad, toda friable, chiquitita y no arborizada. Por lo general estamos hablando de una trisomía que se asocia con restricción de crecimiento. Y vaya uno casualidad y ver que cuando uno hace una punción en úteros muy miomatosos, que la aguja tiene que pasar, les estoy hablando de muchísimos miomas, la placenta, al tener esa poca oxigenación, también tiene una arborización a la visualización de la placa de Petri mucho menor. Estamos hablando de las anomalías cuando yo les digo que obtenemos el material de vellosidad friable y que la vemos en la placa toda diferente, o sea, toda, no arborizada, sino pelitos todos separados, por más de que usemos una 19 o una 21, por lo general estamos hablando de alteraciones como es la trisomía 18. Obviamente que si tenemos un onfalocele y una translucencia y tenemos una edad materna avanzada y demás, y es como cantado el diagnóstico, uno al obtener la muestra y la pasás a la placa y ves que está toda disgregada, ya casi como que tenés el diagnóstico, le decís al citogenetista, y si tenés el sexo también, entonces después te pregunta cómo haces, porque por lo general coincide absolutamente todo, obviamente, cuando está todo cantado. No hablo de pacientes jóvenes donde los diagnósticos son totalmente diferentes y la incidencia de las anomalías cromosómicas es un poco más baja. Y ahí tenemos que lidiar con otro tipo de metodologías, como yo les decía previamente, o el caso muy interesante del año pasado que yo les comenté, lo pueden ver en los webinars, que dicho sea de paso, recién tenemos el diagnóstico. Ya el nenito ya pasó por todos los centros de genética y demás y lo fuimos viendo desde etapas tempranas de la gestación. Bueno, fíjense cómo fui mostrando y viendo, ahí estamos entrando con la aguja en el plano celular subcutáneo, ahí pasamos el miometrio, y ahí donde exactamente vamos a pasar el miometrio, ahí es donde la paciente no se tiene que mover ni nada. Yo siempre le digo 2 segundos, que no respire cuando yo le diga, sin hacer así ni nada, porque va a mover. Entonces ahí es donde pasamos la serosa, es donde va a sentir una pequeña molestia. No va a ser mayor que una molestia de dolor menstrual, no sobrepasa eso. Una vez que llegamos, ya vamos viendo, vemos la sombra, ahí va la punta de la aguja, tenemos que pasar ahora toda esa contracción. Siempre es bueno que no haya una contracción. Si la paciente ya la conocemos y suele hacer estas contracciones y demás, cuando le hicimos el TN y demás, bueno, reglarle un Sertal en el primer trimestre, uno cada 8 horas, o si suele tomar la paciente algún relajante muscular, no pasa absolutamente nada, alguna benzodiazepina, que la tome la noche anterior
para que el miometrio esté un poquitito más relajado y más que nada lo que provoca esto, incluso en la pareja que acompaña, que yo los dejo pasar y demás, bueno, ahora en etapas de COVID no, pero cuando pasan y demás, es más que nada la impresión, pero fuera de eso, no trae ninguna, no es una metodología que traiga mayores complicaciones en manos experimentadas. Fíjense que ahí estamos viendo un poquitito el operador que ayuda, y ahí es donde pasamos, tenemos que pasar todo eso, ¿ven? Ahí está la punta, entrando en el miometrio. Cuesta un poquitito, tenemos que hacer más firme. Bien, de una, entrando, así molesta menos. Una vez que llegamos, nos vamos a dar cuenta en la punta de la aguja, fíjense que tiene que estar la punta refringente y con la sombrita. No tiene que haber sombra más abajo de... Y ahí ya sabemos que estamos en la punta, porque si no, te están siguiendo de otro lado. Una vez que estamos en el lugar, vamos a hacer el movimiento de up y forward para, ahí estamos, obtener el material, cortando y aspirando, cortando y aspirando. Perfecto, fíjense ahí, se ve en el fondo. Recorrer un poco la placenta, ¿está? En los distintos puntos, tomar de distintos puntos, aspirar en distintos puntos, ¿está? Para obtener un resultado lo más, para evitar también el mosaicismo y demás. Amniocentesis. Bueno, la amniocentesis tiene toda una metodología que es diferente, por lo cual que tenemos que cultivar, ¿está? Y se hace a partir de semana 16 en adelante y tardamos 20, 30 días. Fíjense que tenemos en este dibujito tan simpático. Y acá tenemos las distintas metodologías, yo ya les hablé de las diferencias. Acá en una transplacentaria, ¿tá? Ya pasó la aguja, lo que tiene más diferencia hay que valorar que esté pegada a la adhesivo. Y lo más importante es cuando vamos a pasar, que ya pasamos el miometro, la placenta, lo que sea, lo mejor es que no sea transplacentario. Pero bueno, acá les pongo un ejemplo. Fíjense, ahí está pasando. Cuando vamos a pasar ahí, ¡tac!, hacer así para no arrastrar a la membrana amniótica, porque eso sí la puede fisurar y se puede hacer una fisura longitudinal de la membrana amniótica. Entonces es importante que con un movimiento seco cuando pasamos, ¡tac!, que hace un movimiento y ahí ya no tenemos necesidad de aspirar ni nada. Es con una aguja 21, con una buena marca, que tenga buen filo, marcar también donde estén el dorso fetal, entramos del otro lado, no hay ningún inconveniente. Obviamente no hay que cortar ni nada, la aspiración es totalmente pasiva. Cuando uno entra con la aguja, sacar el mandril y ver que salga la primera gota de líquido que viene un poquitito sanguinolienta, así ya nos evitamos la contaminación materna, ponemos la jeringa y sacamos centímetros cúbicos según la edad gestacional que esté. Si está de 16, nos sacamos más de 16. Si está de 20, nos sacamos más de 20, así. Con 5 centímetros, un operador experimentado puede obtener un cultivo. Si vamos a hacer una toma doble de líquido y vellosidad, tenemos que tener la aguja preparada, se hace con la misma aguja, en una misma punción. Primero se hace el líquido amniótico y después uno ubica la placenta, saca el líquido, lo guardamos, va a cultivo, estéril, todo, con la campana. Ponemos la jeringa para la aspiración, subimos primero con la aguja, o bajamos según donde está la placenta, si está posterior bajamos, si está anterior subimos, ponemos la jeringa, ahí sí, y ahí aspiramos. No hay necesidad de ponerle nada porque los efectos anticoagulantes que tiene la aguja ahí con el líquido facilitan incluso. Obviamente que vamos a hacer un líquido y demás, lo que primero tenemos que hacer es sacar la jeringa, es distinto, ¿tá? Sacar la jeringa y después de un saque se saca la aguja. Si salimos aspirando, vamos a tener contaminada la muestra. Bueno,
vamos a ver espérenme un segundito, por favor. Paciencia. Como les decía en la segunda parte, un pequeño repaso de unos casos. Tómense un pequeño receso. Espero que hayan aprovechado esta clase, si bien es full práctica lo que es vellosidades corneales, el tener unos conocimientos teóricos previos a si uno va a empezar a realizar estos estudios es importante porque puede optimizar ese tiempo de aprendizaje mucho mejor. Lo bueno es ver, a ver mucha gente y distintas metodologías y hacer uno su propia experiencia. Bueno, vamos con unos casos repasando y dando cierre a esta serie de 3 webinars en donde vamos a ver estos casitos. Obviamente siempre yo les digo no acostar a la paciente antes de ingresar los datos en el equipo, valorar la actividad cardíaca fetal, lo primero que vemos, y dependiendo de la posición que tiene el feto, esquematizar los marcadores malformativos que vamos a ver y los marcadores ecográficos. Obviamente que si estamos con un dorso anterior y demás, vamos a empezar con los marcadores Doppler, vamos a ir a la parte de las arterias uterinas, donde vamos a ir repasando con el Doppler del ductus venoso, translucencia nucal, hueso nasal, todos los criterios que estuvimos valorando y viendo. Obviamente los ejemplos son sencillitos de diagnóstico. Fíjense, trato de poner con los videos, si bien los edito y demás, esquematizar y ver en tiempo y no poner fotos solamente, para que sepan que hay veces no, todo siempre depende del feto, ¿está bien? Entonces, pero que se puede hacer. Fíjense que ahí mientras valoramos miembros superiores, ya vimos el corazón, vimos el sexo, ahí, ¿ven? Vimos el sexo, muy importante el sexo. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer una metodología invasiva, si ya sospechamos de que va a haber alguna alteración y demás, el obtener el sexo, y cuando ya está medio cantado el diagnóstico, la edad materna es avanzada y sospechamos que es una anomalía cromosómica numérica, que la podemos diagnosticar con una vellosidad o con un líquido, el tener el sexo con un estudio convencional de metodología, ayudamos mucho al genetista, fíjense ahí está en horizontal, entonces podemos ver que es una nena. Entonces, porque ya con un convencional, si nosotros vemos que es una nena y hay, quiero marear, hay en vez de 4 cromosomas G, hay 5G, y bueno, no es un varón. Es una nena con una trisomía 21. Ahí vemos un quiste, fíjense el tamaño de la vejiga, y ahí tenemos un poco, ahí bueno, medimos el quiste, 4 centímetros de seguimiento para información, no se olvide que hacemos imágenes, lo tenemos que constatar con fotos y demás. Ahí tenemos la vejiga, seguimos valorando y viendo para ver que no tenga tabiques o quistes y demás, y fíjense la vejiga, un quiste en el ovario izquierdo. Bueno, aprovechamos esa vejiga, yo ya sé que la voy a mandar a orinar porque me hace sombra cuando yo tengo que ir a la parte superior, el ombligo, entonces no me deja maniobrar bien para obtener los cortes necesarios para obtener las fotos con auditoría perfecta. Fíjense, ahí vemos, en la parte media, vemos, supera los 60 centímetros por segundo, hacemos la marca del IP, 1,1 en 1, normal, y ahí vemos la uterina izquierda, también normal en su índice de pulsatilidad, ya vimos la placenta, y ya nos vamos a la idea de si tenemos acceso o no, si este va a ser un caso para punzar o no. Fíjense ahí, esa la sombra que aparece es la sombra del ombligo. Ahí, que por más de que le pongamos gel,
y por más de que sea planito y demás, nos va a dificultar el estudio, y porque nosotros los planos los tenemos que hacer no siempre con el transductor firme y de un solo lado, sino tenemos que ir moviéndonos para poder obtener y visualizar bien los planos y los cortes específicos para los distintos marcadores. Entonces, hay veces que la vejiga nos hace subir un poquitito el útero en un embarazo de 13 semanas y llega al ombligo, entonces no podemos valorar bien, y lo necesario es que la paciente vaya al baño para vaciar esa vejiga, obtener. Fíjense, ahí está la sombra otra vez, lo dejé a propósito para que vean, ahí ven toda la sombra que me hace, mide 78,5, como les decía, de 13 semanas, 6 días, y lo único que medimos es los IP. Bueno, ahora la paciente fue y fue al baño. Fíjense, ahora la vejiga está vacía, lo que se ve es el quiste. Fíjense cómo cambió todo. Ahí está el quiste solamente, ¿ven? La vejiga está totalmente depresionada. Y donde tenemos ya el transductor lo podemos poner más cercano al pubis, y ahí no hay ni tejido celular subcutáneo, independiente del hábito de la paciente. Y ahí obtenemos, fíjense, estamos viendo en un corte más bien coronal del CRL. Estoy esperando a ver qué movimientos va a hacer para tratar de obtener las mejores imágenes. Fíjense que ahí estamos con un ángulo para hacerle los marcadores Doppler, así los repasamos bien de las clases anteriores. Hay una sola manera de obtenerlo, ponemos el volumen color para ayudarnos y ver esa zona de aliasing. No me gustó, fíjense que esto es casi en vivo, está editado pero no tanto, y ahí para obtener la válvula tricúspide, obtener el latido, mostrarle también a la paciente, vemos que la punta está perfecta, obtenemos, ese es el esquema, ahí tenemos a la derecha arriba del valor de las 4 cavidades, y ¿se acuerdan cómo tenía que hacer la válvula, el espectro de la válvula tricúspide? Cuando estamos en un corte apical puede haber un frémito intermedio que no va a ser una regurgitación. Tenemos que tener paciencia de que no se mueva justo en el momento de obtener los distintos, fíjense ahí le hacemos zoom, estamos en un ángulo correcto, ahí está. Perfecto, se ve, no se ve, lo que se ve en el medio no es regurgitación, es el frémito que se traduce. Ahí está, está perfecta la válvula tricúspide. Yo hago así siempre la imagen dual para obtener en una misma foto. Voy a subir el volumen. Para tener en una misma foto los dos marcadores Doppler más importantes. Nos hacemos con el Cine Loop, es importante. Recuerden que cuando pasamos cuando activamos el Doppler espectral, que quede frisada la imagen en B. Eso lo tienen que setear con el técnico de electromedicina, porque si no, sale mucho más ruidoso y el equipo pierde nitidez en relación a lo que nosotros queremos valorar, que es la onda espectral. Sale mucho más, con mucho más ruido. Entonces hay que frisar la imagen en B. Se puede hacer con el update también. O ponerlo de fábrica, así ya no tenemos que tocar nada. Fíjense ahí, disminuí el volumen de muestra, sample volume 1, está bien en y ahí recordar que en la anatomía vascular vamos a obtener esas 6 estructuras vasculares en 3 milímetros, y fíjense que yo me acerco siempre más a la parte de el seno portal, de la vena umbilical. Inmediatamente por abajo podemos obtener
en esa zona del aliasing el ductus venoso, que ahí lo podemos valorar, siempre lo mido, ¿está bien? El índice de pulsatilidad, lo podemos hacer automático como lo podemos hacer manual, ¿está bien? En un número normal, 1,15 da, la frecuencia cardíaca 150. Y tenemos ya un IP de ductus venoso normal, siempre ronda el 1, 1,1, 1,15, y ya la morfología de onda de la válvula tricúspide es sin regurgitación y la escuchamos también bien. Es muy importante tener el registro espectral y escuchar, hacerse el oído también. Ahí vemos entonces en la valoración del perfil, fíjense, ahí ya guardamos la foto para después medirla. La guardamos en nuestro equipo. Ahí ponemos save, fíjense que ya en relación a lo que son las regiones intracraneales epicogénicas las vemos normales, vemos el maxilar superior y vemos la zona del hueso nasal, que qué les parece, y la zona de la translucencia nucal, qué les parece. Ahí extraño el presencial, porque veo si están atentos. Tenemos que repasar, acuérdense, el ángulo tiene que ser el correcto para poder valorar bien esos dos signos iguales, o ese signo igual que representa la piel y el hueso propio de la nariz, y no ver el cigomático. Tiene que estar libre la zona entre el rectángulo del maxilar superior y la parte de los huesos propios de la nariz. Ahí vamos, miren cómo abre la boca, esto es en tiempo, se los muestro así para que sepan cuáles son las dificultades y cómo tenemos que ir moviendo el transductor y optimizando y sacando fotos, guardando en el sistema para obtener varias mediciones y poder dar ya una conclusión en el momento que hacemos la ecografía, donde tenemos una conclusión, no más que nada un camino diagnóstico. ¿No? Yo les pongo acá casos muy obvios, estos casos fueron todos de este mes, casos muy obvios de diagnóstico. Vimos ahí claramente, ahí vemos, vamos a elegir una foto, que acordamos en el sistema, donde vamos a magnificar y vemos que estamos con el ángulo bien para poder valorar la ausencia del hueso nasal. ¿Tá? Tenemos que focalizar esa visualización ahí en la zona, repasamos todos los criterios. Fíjense que la ausencia del hueso nasal, y ahí tenemos otro dato, la fecha de nacimiento. Fíjense, ahí están las regiones intracraneales hipocogénicas normales, la translucencia interna, la translucencia nucal, y ahí vemos claramente la ausencia, porque vemos la piel redundante, la punta de la nariz, pero ahí nos falta la osificación del hueso nasal, muy evidente, ¿está bien? Hay un poquitito de osificación, pero es muy menor, y teniendo la angulación perfecta, podemos decir que allí estamos con un hueso nasal ausente. En lo que es, ahí le hacemos un poco más de zoom para obtener mejor la fotito. Fíjense que la distancia entre el esternón y el mentón entra el maxilar superior, ese era un criterio. Fíjense ahí la translucencia, en la medida on-on tenemos una translucencia de 3,8 milímetros. Principalmente ahí, y sacamos la foto, fíjense en una foto normal cómo se ve, tenemos que tener las regiones intracraneales hipogénicas para valorar bien línea media y no que estemos, esa zona en amarillo que yo les pongo, es la zona que tienen que ver toda para ver el hueso nasal, no solo el hueso nasal. Acuérdense, tienen que ver maxilar superior. Ahí vemos las regiones intracraneales hipogénicas, que están normales, no se ve ningún tipo de alteración. Vemos en el movimiento, como les decía, valoramos
toda la anatomía. Miembros inferiores, los vemos los dos, normales, y obviamente ahí en la punción, como les decía, le hicimos la punción y obtuvimos un cariotipo de 47XX más 21. Ahí es más importante también el asesoramiento, como les decía al principio, para decirles que, bueno, la probabilidad de pérdida es mayor. Lo mismo, no acostamos a la paciente, ingresamos todos los datos, hagan esa prueba, es mucho más sencillo. Y empezamos con lo que nos muestra. No nos muestra nada, yo siempre voy a las arterias uterinas, fíjense ahí que bien se ven. Obviamente también valoramos lo primero, el principal, la actividad cardíaca fetal. Vemos ahí un IP de 1,79, las velocidades que son mayores a 60, la sistólica, entonces sabemos que estamos ahí. Fíjense, ahí teníamos una vejiga y se le hizo vaciar también. Ahí veíamos antes, previamente en un flash que estaba. Bueno, y ahí para tratar de obtener, en los perfiles, fíjense que ahí le quise hacer zoom, no pude, porque estaba con una profundidad aumentada. Entonces, primero tenemos que disminuir la profundidad. Quizás soy muy redundante con lo que les digo, pero hay que tener en cuenta todo. Disminuyo la profundidad y después le hago zoom. Ahí ya podemos ver en los marcadores, tenemos un buen ángulo, donde podemos medir, fíjense ahí el CRL, con una imagen de líquido de un lado y del otro. Ahí en la edición quedó un poquitito más cortito la parte caudal, pero se veía que había líquido, muy importante para este tipo de valoración. Ahí tenemos, fíjense, en el corte medio sagital, lo vemos al huesito de la nariz, en amarillo hay que ver todo, el maxilar superior, ese hueco negro y el huesito de la nariz. Bueno, las regiones intracraneales epicogénicas, donde vemos tálamo, protuberancia, bulbo raquídeo, la translucencia interna por detrás, y la translucencia nucal, en donde vamos a tomar la medida, perdón, la medida ahí en rojo que vemos que está aumentada. Ya vemos la ubicación de la placenta, ahí le mostramos a la paciente la cabeza, el cuerpito. Muy bueno poder dibujar como nos permite este equipo. Y ahí vemos el tubérculo genital, que está bien en vertical. Muy importante porque si vamos a hacer una punción, ya le decimos el sexo, por si encuentra, pues si ya es varón, y estamos sospechando de que es una trisomía 21, ya al encontrar 6 cromosomas G, ya ahí tenemos diagnóstico, también si es un varón. Si tenemos 5G, porque son chiquititos, y es una nena, bueno, es una 21. Siempre hablando de la trisomía 21, ¿está? Con el convencional, con la parte convencional, sin el bandeo y demás. Las otras trisomías son más fáciles también porque el cromosoma es más grande, el 13 y el 18. Nunca sabemos dónde vamos a estar parados, pero siempre está bueno tenerlo ahí. El ángulo perfecto del ductus venoso. Ahí parecería haber una regurgitación, hay que ver que no sea una superposición con esas estructuras vasculares que yo les digo que están, con la vena suprahepática media, derecha e izquierda. Lo que tiene diferente es que no sobrepasan eso los 25 centímetros por segundo. Hay veces que fíjese ahí tenemos el sample volume, el tamaño de 1, la apertura que tenemos es de 1, entonces vemos que hay una regurgitación y que pertenece a el ductus venoso, parecería ser, ¿no? Ahí tenemos la ejemplificado, tenemos una onda una S máxima, una S mínima, una onda E y una onda A. Normal, la E es la del llenado pasivo, obviamente más chiquitito, del llenado pasivo ventricular. Ahí nos ponemos bien. Fíjense, escuchen por favor. Eso es una regurgitación tricúspide. Ahí lo vemos que acá está la escala mayor a 100.
siempre sobrepasa muchísimo más que 60, 60 es el límite, acuérdense de los criterios, se diagnostica regurgitación cuando esto ocupa el 30% o más de la sístole ventricular, o sea, de acá a acá. Y esto obviamente ocupa casi toda la sístole ventricular y obviamente es mayor a 60 centímetros por segundo, y esto sobrepasa los 100, y ahí tenemos un ductus venoso en reversa con un IP de mayor a 1,3. O sea que tenemos esos marcadores vasculares y ahí me voy a adentrar un poquitito. Si bien está apical, fíjense lo distinto que es el movimiento del frémito que a veces se superpone a lo que es la regurgitación. Es un chasquido muy característico y ahí se ve perfectamente que es una regurgitación. Hay que obtenerla varias veces, como les dije en la clase, quizás repito bastante, pero practíquenlo en el primer trimestre, que a veces que está presente y es fisiológica. Esto obviamente no es fisiológico. Fíjense que teníamos una onda A patológica, regurgitación en el ductus venoso, y aquí tenemos una regurgitación tricuspidia, ese chasquido perfecto que se ve. Tenemos el registro, recuerden, con las velocidades un poco bajas para obtener, un poco altas para obtener en el registro menos latidos. Los movimientos, valoramos y vemos las estructuras, las 4 cavidades normales, el resto de los órganos normales, el cordón, los 3 vasos, corazoncito, vemos la cabecita con la línea media, normal, el corazón con el eje a 45 grados, normal, ya lo vimos cuando hicimos la regurgitación tricuspidea, también vemos y valoramos ahí los miembros superiores, hay el eje, hay un situs visceral normal, tenemos la cámara gástrica, inmediatamente por debajo de la punta del corazón que se ubica en el tórax y todo, casi toda la izquierda, salvo parte de la aurícula derecha. Ahí tenemos la cámara gástrica. Es muy útil poder ir dibujando. Ahí vemos el sexo, es un varón. Como dato para nosotros, muy importante para poder diagnosticar y ver. Ahí vemos en el corte de translucencia nucal. Fíjense que yo utilizo movimientos y después, una vez que uno frisa, busca con el CineLoop la mejor imagen y los vas guardando. En esto, obviamente, una punción, ahí tenemos un miómero medio, una punción en una placenta posterior, creo que es de una de las que les mostré, donde tenemos un varón con una trisomía del par 21. Caso 3, fíjense, este es mucho más evidente. Vemos ahí ya, lo primero que llama la atención es la vejiga y la nuca y esa posición que tiene la vejiga, que está claramente aumentada. Si quieren la miden, si no, no, la controlan, la ven. Cuando estamos adelante de una megavejiga, tenemos que ver que no sea de la secuencia luto, de obstrucción. Acá claramente no, porque tenemos una translucencia nucal aumentada. Si es una secuencia de luto, no tiene por qué estar una translucencia nucal aumentada. Para nada. Fíjense, ahí la medimos. Lo normal es 6 milímetros. 3 veces más, mide 18 milímetros. Claramente, con este diagnóstico, ¿es necesario hacer los marcadores para ir a una punción? Sí, obviamente, para orientar, por si bien normal, dónde vamos a estar parados, recabar todos los antecedentes familiares y demás para ver que no estemos parados ante una situación genética hereditaria,
que nos esté marcando un camino diagnóstico diferente. En estos casos, obviamente, que son simples, como les dije, fíjense cómo se ve alterada un poco la morfología ahí por donde está el ductus venoso. Ahí se los puse, ahí se ve el ductus, se mueve. Pero fíjense ahí cómo es un poquitito más difícil obtener la muestra de lo que es el ductus mientras se mueve y hace compresión esa mega vejiga. Obviamente que los datos que vamos obteniendo van a ayudar para que ahí mismo, al pie de la camilla de la paciente, uno pueda darle la mayor información y ayudar a acompañar en este tipo de diagnóstico que tenemos por delante. ¿Tá? Si nosotros ya sospechamos algún tipo de alteración, porque esto puede ser cualquier trisomía, ¿verdad? Puede ser una trisomía 21 grave, puede ser una 18, puede ser una 13. ¿Por qué hablo de trisomías? Porque ya vi que tiene la nuca aumentada. Fíjense ahí cuando vamos en un corte incluso transversal del diámetro biparietal, ya vemos esa piel redundante en edema. Ahí vemos, fíjese la posición que tiene, le vamos sacando fotos y demás. Está en extensión. Este feto casi siempre se ubica como que le pesa la parte inferior, porque bueno, tenemos esa mega vejiga que lo hace ubicar en esa posición longitudinal y la parte caudal más abajo siempre. Ahí vamos a tratar de obtener la imagen y el espectro de lo que es la válvula tricúspide, sin regurgitación. Sin regurgitación. Cuando hay regurgitación es evidente, no piensen que no la están viendo. Se va a mostrar la regurgitación. Bueno, el ductus venoso es un poco diferente porque la superposición con las otras estructuras a veces puede confundir y tienen que tener más práctica. Pero yo diría que el Doppler tricuspidio ya no es muy complejo que digamos, como les decía en un principio, tenemos que ponernos sobre la cruz y no importa que tomemos la mitral también, siempre va a haber si hay regurgitación, se va a hacer evidente, se muestra. Ahí tratamos de obtener, no estamos en un ángulo muy favorable. Ahí vemos el ejemplo del lado donde tenemos la imagen, la podemos invertir, la podemos, como más nos guste. Ahí está inversa la imagen de lo que es el Doppler tricuspidio, con las distintas ondas y con el silencio ventricular. Y acá estamos tratando de obtener el ductus venoso, por eso no les muestro fotos en los casos y después me gustaría tener una devolución, si realmente les gustó, ver así los casos con una edición menor para ver realmente que hay dificultades en lo que es la visualización y la parte de la obtención, que no es tan rápido a veces, un poco reflejar. Perfecto. En este caso, la dificultad por la posición, siempre con el caudal más hacia abajo, con la parte caudal más hacia abajo, para la obtención de lo que es el ductus venoso, que está claramente en regurgitación. Fíjense que la sístole era de 32, era el ductus venoso. Sobrepasaba los 25 y estábamos en un ángulo que no era el conveniente. A veces tenemos esas dificultades marcadas por patologías y malformaciones fetales. ¿Por qué voy a ver las manos acá? Acá los que ya saben que estoy buscando. Estoy buscando que haya dedos de más, porque si hay dedos de más, muy difícil verlos en el primer trimestre, porque por lo general tiene que ser algo muy, muy evidente, las polidactilias posaxiales para que nos ayuden en lo que es el diagnóstico y pronóstico de la sospecha que estamos valorando y viendo, porque
hay veces que son pediculadas y no todas son óseas o tienen una osificación tardía y se hacen más evidentes en un segundo o tercer trimestre, porque no osifica igual que el resto de los dedos. Y hay una polidactilia pediculada posaxial de este lado, preaxial de este lado, posaxial de este lado, y osifica distinto, no osificar lo mismo que el resto de la falange, sino osificar diferente. Es más, hay veces que nacen y tienen apenitas la osificación. Entonces, el ver, pero bueno, no está de más siempre visualizar porque uno practica y ejercita en lo que es el diagnóstico. Ahí tenemos, es lo mejor que nos ofreció para hacer la foto en lo que es la translucencia. Vemos con ese triángulo lo mismo, translucencia en rojo, las regiones intracraneales epicogénicas. Fíjense que ahí, si bien no es un corte bien medio sagital, podemos obtener que tenemos la presencia del hueso de la nariz y la translucencia de 3.5 que ahí lo vimos. Y obviamente la megavejiga, ¿tá? Una de las 5 malformaciones que podemos poner en el programa. Ya está condicionado este estudio a la realización de otra metodología genética para valorar y ver dónde estamos parados. Acá la visualización del sexo es más difícil y si estamos sospechando una anomalía cromosómica, de las que tiene polidactilia y demás, en ese caso la trisomía 13, o la 18, lo que sea, las anomalías en el aparato genital son más frecuentes. Entonces vamos a obtener, vamos a decir si es varón o si es mujer y nos podemos llegar a confundir porque hay alteraciones a nivel de lo que es en el aparato reproductor masculino, ¿tá? Son bastante comunes y severas y en esta etapa pueden llegar a confundir un sexo y otro. Entonces cuando hablamos de una anomalía como el síndrome de Edwards o el síndrome de Patot, como en este caso, hay que tomar con pinzas en relación a eso. Y bueno, no nos importa mucho porque el cromosoma es mucho más grande y se ve directamente. Fíjense la posición, cómo tengo que hacer para valorar y ver en longitudinal. Tengo que apoyar directamente y por eso es convex el transductor para poder hacer esos movimientos y obtener perfectamente en un eje bien longitudinal los cortes necesarios para hacer un scan del primer trimestre. Yo siempre les hablo de programas, siempre es mejor estar auditado que no, para control de uno, pero si no, lo podemos pasar por un scan con Doppler, con la cobertura, y ya tenemos ahí. Fíjense que ahí trato de ver el genital, muy difícil por la megavejiga, que te hace cambiar la posición del tubérculo en relación al ángulo que tiene que tener según la pelvis y abdomen inferior, que es donde se mide la angulación de ese tubérculo. Ahí está en un dorso anterior y también vemos, también se puede medir en prono, la translucencia nucal. Lo que no podemos ver, recuerden, es el hueso de la nariz. Fíjense que está claramente aumentada. Obviamente el pronóstico es muy diferente de una patología de este tipo a la otra patología. Casi todas las que diagnosticamos y se expresan en esta etapa del primer trimestre, salvo las anomalías aisladas de miembros y demás, o eventos de disrupciones vasculares, fíjense, es un 47XX más 13, es un síndrome de Patot. En este caso hay que hacerle cariotipo a los padres, en todos los casos hay que hacerle, pero en este no se nos tiene que escapar porque un 20% viene con traslocación y viene con traslocación heredable en un cuarto de ese
de ese porcentaje. Lo mandatorio es hacer, porque hay veces que hay traslocaciones en los cromosomas 13, las traslocaciones son información pegada en los cromosomas de uno que no tiene manifestación, pero sí aumenta la incidencia en la descendencia de lo que son anomalías cromosómicas. Bueno, a ver el 4. Vemos acá, más complejo todavía, les muestro el videíto, vemos la imagen libre a nivel caudal y a nivel cefálico. Fíjense que tenemos ahí una contracción anterior que nos atrae la placenta hacia el borde fetal, pero no importa, nos deja libre el líquido y lo podemos medir. Vamos ahí con el aliasing ductus. Fíjense, esas orejitas del ductus que no se ven muy bien. Ahí tenemos en el esquema, les pongo siempre ahí a la derecha en la edición del video para tratar de ir repasando y viendo un poco, porque en cada ecografía que hacemos, si bien hay parámetros esperados y uno lo hace rutinario y tiene decenas de pacientes por día y demás, no nos tiene que dejar de impresionar y ver y siempre mantener los criterios y tratar de cumplirlos. Porque vamos a hacer diagnóstico, estamos haciendo un pronóstico, ponemos a la familia en relación a un camino diagnóstico bastante complicado si nosotros estamos tomando mal lo que está bien o bien lo que está mal. Es muy importante, por eso siempre yo insisto en que haya un ojo revisor en relación a todo lo que podemos realizar para que nuestra actividad médica profesional siempre sea lo mayor de excelencia posible. Es un control interno que es muy necesario para poder valorar y ver. Requiere práctica, sí, pero es pura técnica y demás. Después lo complicado, como les decía, que no se aprende, es la valoración de cómo uno ejemplifica y cómo uno da este tipo de información. Ahí vamos con la válvula tricúspide, vemos el esquema del otro lado, de cómo tiene que estar. Fíjense que no lo pude tomar bien, ahí tenemos la vejiga. Otra vez llenita la vejiga, entonces lo que hacemos es ver, como yo les decía, la acostamos a la paciente al final y ponemos los datos porque después se cambia el bebé. Estando mucho tiempo la paciente en decúbito, el bebé se va acomodando de otra manera. El feto se acomoda de otra manera, entonces quizá no es lo óptimo para nosotros, sin saber dónde estamos parados. Siempre yo les digo que lo que podemos hacer, lo que podemos controlar y lo que podemos tomar bien, hagámoslo bien, porque estamos en el año 2021 y las metodologías diagnósticas genéticas existen, cada vez van a ser más precisas y demás, y necesitamos tener un ojo diagnóstico, estos casos son simples, es tener un ojo diagnóstico lo más controlado posible para poder ayudar a esa familia en relación a las malformaciones que podemos ir diagnosticando en un primer trimestre. Entonces, mientras mejor estén hechos los estudios, mucho más fácil va a ser para el grupo médico poder llegar a una conclusión y a un asesoramiento general. Estamos con la vejiguita, fíjense, ahí ponemos el color en el Doppler, PRF, en un color tratando de pintar y que se enciendan solamente las arterias uterinas, y tratar de tomarlas. Siempre estamos en un costado y nos tenemos que ir en longitudinal. Si es izquierda, vamos de la derecha un poquitito a la izquierda, con el cuello en el medio, en longitudinal, y nos movemos un poquitito así, hasta que encontramos con el color la arteria. Bueno, ahí es un tema de la edición que no se puede ver la diástole, ya la van a ver cuando saquemos la foto, pero ahí se ve que claramente es la arteria uterina, en ese caso del lado derecho. Siempre pongo en pantalla dual, ahí lo ven todo, la onda que sobrepasa los 60 centímetros por segundo. Es muy importante ese índice de pulsatilidad. La otra clase me preguntaron,
no, índice de resistencia no es CD, es IP y tiene que ser mayor a 60. No me la midan en la pared allá arriba. Yo tengo una lucha acá donde trabajo, en mi provincia, porque realmente es un criterio y se puede hacer diagnóstico incluso de alteraciones. Uno que ve alto riesgo, la arteriouterina es esencial. Medirla bien porque nos va a ubicar en dónde estamos parados, si bien no hacemos diagnóstico, pero sí podemos hacer tratamiento y después hacer un diagnóstico. Estoy hablando de la trombofilia. Ahí vemos ese ductus venoso en un ángulo que me favorece justo. El fetito pone el cuerpo hacia arriba, entonces, bueno, vamos a tomar porque ya estamos en un ángulo correcto para poder valorar y ver específicamente, ahí está, con los criterios y ahí ver el ductus venoso. Fíjense, las mismas dificultades, muevo un poquitito, quiero que se traduzca un poco eso como una clase final que estuvimos viendo en detalle y muy pausadamente cada uno de los marcadores y ver en la dificultad dentro de, en la mostración de casos, cómo realizar estos marcadores. Y tener en cuenta bien toda la velocidad, y ahí vemos, y toda la longitud de onda. Ahí está, perfecto. Se ve la válvula tricúspide que la pudimos tomar normal, vemos la frecuencia cardíaca, nos ayuda un poco, fíjense, ahí está en 175 latidos por minuto. Y el IP del ductus venoso 1,18, no hay reversión de onda A, si bien una onda E un poquitito más fina, ¿no? Parecería ser. Vamos a la valoración anatómica, vamos a la parte, fíjense, de la vejiga, le ponemos el Doppler color para ver que encienda los dos vasos. Vemos ahí claramente un cordón con un vaso. Obviamente elegí casos así muy obvios para que podamos practicar y poner todo nuestro conocimiento y toda nuestra técnica en relación a lo que estuvimos valorando y viendo a merced del diagnóstico fetal del primer trimestre. Ahí vemos cómo tratamos de obtener en un corte sagital longitudinal bien la valoración en la visualización de lo que va a ser la translucencia. Fíjense que estamos en un grano bastante rudimentario, seguramente le disminuí la frecuencia y le puse más de penetración por el hábito de la paciente y por la posición y lo quieto que está el feto a ese nivel del útero, donde va a ser difícil la valoración del hueso nasal porque el ángulo nos tiene que brindar los 45 grados de ese perfil fetal para poder valorar y ver todo. Ahí vemos la vejiga. Si bien no nos hace sombra el ombligo, no estaría mal que vacíe la vejiga. Ahí la vació, fíjense cómo mejoró la imagen, perdón. Vaciamos la vejiga, tenemos un CRL, la frecuencia, el ductus venoso, el IP del ductus venoso acá, 1,18, 175, 82 de CRL. Estamos casi al límite para medir la translucencia. Fíjense cómo cambia cuando hicimos ahí ya no se ve más la vejiga y ya podemos obtener, estamos un poquitito más cerca, la cabeza fetal se ve mejor, ahí moví un poquitito el TGC, una vez que va a la vejiga, sube el feto, hay que mover todo otra vez, ¿está? ¿Por qué? Porque tenemos que optimizar la imagen, ¿está? La imagen es la foto, es nuestra carta de presentación en un buen informe. Ahí valoramos y vemos, fíjense que ahora vemos detalles que no veíamos al principio. Ahí vemos en el perfil fetal, el hueso de la nariz de difícil valoración, pero se ve. Es muy difícil porque la piel
en lo que es el haz de ultrasonido, me hace sombra, ahí trato de moverlo un poquitito, siempre se le dice a la paciente que no le pasa nada, que se puede mover un poquitito, o si no, se le hace toser a la paciente, siempre con el barbijo puesto, que tosa un poquitito para que mueva el abdomen y así traducir esos movimientos al feto para obtener las mejores fotos e imágenes. Fíjense, ahí vemos el tubérculo genital, ahí vemos los miembros, no hay ninguna alteración en la posición en pivot, ahí vemos el cordón, como les decía, que prende una sola y señal alrededor de la vejiga, señalando que el cordón le falta o tiene un hipoflujo la arteria, una de las arterias umbilicales. ¿Por qué digo hipoflujo? Porque hay veces que cuando nace chiquitito y demás, y nosotros no vemos, ¿qué vemos? No vemos la arteria, vemos la falta de flujo, y hay veces que está presente en el cordón una chiquitita que tiene muy poquitito flujo, pero que estaba presente. Y es muy diferente a que tenga hipoflujo a que no esté. Entonces, si uno tiene que ser estricto en la definición del cordón dos vasos, tendría que ser hipoflujo. Ahí vemos el corazoncito. Fíjense que no vemos un balance, al menos en este corte, de las 4 cavidades tradicional. Incluso el eje parecería estar un poquitito más horizontalizado. Eso sumado a lo que vemos en el perfil fetal y ante una sospecha de, ven que tenemos acá, parecería ser que el maxilar inferior está un poquitito más pequeño que el perfil fetal. Si tenemos que trazar una línea, fíjense, ahí trato de hacer para ver el gap mandibular y no lo veo. El gap mandibular que lo vimos con el triángulo nasopalatino, con la metodología del 3D, para valorar eso, ya después al final se los voy a mostrar. Y ahí lo hice manualmente y ya la sospecho. Pero ya la sospecho porque la vi en el perfil, no es necesario ir al... Queda mucho mejor la imagen en 3D para la foto. Ahí vemos el DBP con esa forma de frutilla ya del cráneo que hace que esos plexos coroideos estén más hacia posterior y más no como un efecto de mariposa tradicional. Bueno, ahí estaba la fecha de nacimiento de la paciente, también una edad materna avanzada, tenía 41 años. Entonces, ante esto, como les dije, son simples los diagnósticos. Tenemos esto, tenemos cordón, 2 vasos. Ya la gente que está de entrada y tiene experiencia en diagnóstico prenatal, fíjense incluso que la translucencia interna también está aumentada de tamaño. Seguramente eso evoluciona en Dandy Walker, ¿verdad? Pero bueno, los datos que tenemos ahora son estos. Cordón 2 vasos, hipoflujo en una de las arterias. Tenemos la translucencia claramente aumentada. Estamos tratando de obtener el mejor perfil para poder valorar y ver, fíjense ahí el hueso de la nariz, el maxilar superior, las regiones intracraneales hipocogénicas, corazón, eso para mostrar a la mamá, la cámara gástrica, la vejiga, el cordón, la inserción, los miembros inferiores y la translucencia. Fíjense qué bien se ve la micrognatia, ¿no? Y tenemos una micrognatia. Entonces, ante esos valores, ya podemos obtener una sospecha diagnóstica, obviamente que tiene que estar corroborada con el diagnóstico genético mediante biopsia de vellosidades coriales. Ahí vemos otra vez, tratamos de obtener en lo que es la visualización de miembros superiores, vemos ahí cúbito y radio en proporción normal con la manito, que si bien está cerrada, podemos valorar globalmente que está normal. Lo mismo, como les decía, la posición de los pies, también muy importante, porque el pivot que se puede visualizar acá en esta etapa va a ser siempre neurológico. Fíjense ahí el hueso nasal de difícil valoración, al menos en este corte, pero podemos ver claramente la estructura
de esta medida que ya obtenemos, que es la translucencia nucal, con su medida on-on, nos da 3.6 milímetros, claramente aumentada en ese perfil, que al tener la micrognatia dificulta el perfil donde lo estamos haciendo bien perfecto. Igualmente se ve perfectamente que está bien disminuido ese mandibular. Tiene que llamar la atención para ir después y buscar mediante los distintos cortes las sospechas de estas alteraciones que vamos obteniendo. Fíjense, casi en tiempo real vemos ahí que flexionó. Ahí obtenemos otra foto también, distintas fotos para medir y ver, ahí trazamos una línea y está un poquitito más abajo el maxilar inferior, ya también afirmando ese diagnóstico. Ahí se veía el cordón con los dos vasitos en el corte transversal. Y vimos claramente en el corte de la translucencia nucal que estábamos tomando la medida propia de la translucencia y no de la membrana amniótica. Muy bien. Ahí valoramos y vemos como para confirmar y ver en detalle un poquitito esto, les quise mostrar de diferente, de modo de un video, así veíamos un poco la dinámica de lo que es, y no solo fotos, si bien están un poco editados, ver en los casos patológicos que tuvimos en esta semana, y ahí corroborar esto que no siempre tienen las trisomías 18 en la micrognatia, pero queda un detalle para poder valorar, y obviamente ya tuvimos el diagnóstico, valorando y viendo en el corte sagital y haciéndole un corte con el mismo 2D, pero bueno, con esto queda un poquitito más prolijo, tratando de ver y tener el valor de corte de referencia. Fíjense, ahí está la referencia, tiene que estar a 45 grados y después lo vamos a mover con los ROID para obtener el triángulo nasopalatino, el gap mandibular y ver si hay fisuras en el paladar en el otro corte. Ahí cuando obtenemos, ahí tiene la mano adelante, acuérdense que eso puede dar sombra y provocar una falsa fisura, porque lo que hacemos es ultrasonido. Fíjense, ahí estamos en un corte, la manito la movió, la parte media ahí no pudimos obtener, ahí vamos otra vez, tiene la manito en el medio, esperando que justo en la parte donde vamos a hacer el corte no las tenga ahí por lo general. Fíjense que este es 14 semanas y tiene las manos acá, se mueve poco, ¿tá? Un 14 semanas se mueve muchísimo más. Ahí vemos, esperando, y ahí tenemos el corte en 3D, y pasamos a la imagen para valorar y ver. Fíjense ahora, les voy a poner el punto en el hueso de la nariz, que hay veces que se equivocan y lo ponen ahí, y cómo muevo el ROI en Z, y fíjense que no aparece, fíjense la imagen en C, esta imagen, esta es la foto donde tiene que obtenerse. Acá obviamente no tengo la línea media y parte de los plexos coroideos acá. Está bien porque estoy acá arriba, esto es lo que está visualizando. Hay que hacerse la idea que cuando uno hace una visualización volumétrica, el punto donde pone es lo que va a ver después. Y eso puede dar falsamente una micrognatia, porque no la puedo ver porque el punto está en el huesito de la nariz. Este punto tiene que estar acá, en la parte superior del maxilar superior, de este punto, superoexterno, digamos. El punto superoexterno de este rectángulo es donde tiene que estar el punto. Eso se mueve todo, ¿ven? Acá se ve perfectamente. Y ahí es donde vemos el triángulo nasopalatino, esta es la foto de referencia que les puse, y el gap mandibular. Fíjense, ahí llevo el punto, lo estoy moviendo, y fíjense cómo cambia acá. Y acá vemos el paladar, y acá vemos la falta del gap mandibular.
tengan en cuenta, obviamente una trisomía 18, tengan en cuenta que no necesitamos este 4D, 3D para poder valorar y ver esto, sino que sencillamente lo podemos hacer con esa visualización. Pero tengan en cuenta que fíjense que si ponemos mal el punto, no vamos a obtener la imagen que nosotros queremos y falsamente, pero ahí yo lo que hago es corroborar lo que ya sospecho con lo otro. Siempre en esa utilidad dejo abierta la puerta de lo que es la ecografía volumétrica. Bueno, espero que les haya servido el curso, espero que hayan tenido al menos, a mí cuando yo escucho a conferencistas internacionales, nacionales, lo que sea, con que me haya llevado yo 1 o 2 puntos a tener en cuenta que yo pueda poner en la práctica diaria, espero que hayan tenido no solo uno, sino muchos para poner en práctica y meterse en este mundo tan espectacular que es la medicina fetal y que cada año avanza de la mano también de los equipos de MINRA y en este caso en el DC8, que realmente ayuda muchísimo la tecnología, ejemplifica y facilita muchísimo todo esto de la conjunción de lo que es ecografía y genética. Bueno, espero que les haya servido. Muchas gracias. Lo dejo en manos. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy buena charla. Los invitamos a todos los que tengan preguntas que las puedan escribir. Acá tenemos una para hacerle, que dice: si el feto mide 82 milímetros y el CRL obtenido es de 12 semanas y 0 días, ¿se obtiene igual? Y si no, es 82 milímetros no puede ser nunca 12 semanas. Hay una manera fácil de pasar el CRL a semanas, y es el CRL, pasarlo a centímetros es 82 milímetros, lo pasamos a centímetros es 8,2, y le sumamos 6 y es más o menos la edad gestacional. Nunca un CRL de 8 puede ser 12 semanas, nunca, por definición. ¿Ah? Claro. Bueno, y la segunda parte de la pregunta decía, ¿y si tiene 86 milímetros y el No, 86 CRL? no nos sirve. Okay. No nos sirve 86 milímetros para hacer esto. Perfecto. Por lo menos en lo que es la auditoría, es 84. Bueno, doctor, muchas gracias. Volvemos a agradecer a SAEU y MINRA por la difusión y al doctor por esta charla y a todos los presentes. Y bueno, damos por finalizado el webinar.